Hace mucho tiempo había un papá lobo que salió al bosque a cazar para su familia. Cuando en el bosque, de repente se escuchó un sonido. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de un pequeño bebé en medio de los arbustos. «Se trata de un bebé humano», dijo el lobo con una gran sorpresa y llevó al bebé a casa para que estuviera fuera de peligro. Mirando desde la distancia, Shere Khan el tigre estaba muy molesto porque había sido él el que robó al bebé de los seres humanos. La madre lobo y sus cachorros estaban encantados con este pequeño bebé y lo querían mucho. «A partir de ahora lo vamos a llamar Mowgli», dijo la mamá lobo. Desde ese día, Mowgli empezó a vivir con sus hermanos lobos en el bosque. La mamá lobo cuidaba muy bien de él, como si fuera uno de sus propios cachorros. En un corto periodo de tiempo, Mowgli se hizo amigo de todos los animales. Jugó juegos y se colgó alrededor de los árboles con ellos. Al mismo tiempo, llegó a conocer la selva. Durante todo ese tiempo, Shere Khan, el tigre, siguió mirando a Mowgli desde la distancia, esperando la oportunidad de agarrarlo y secuestrarlo. Un día, el sabio lobo Akela, Baloo el oso y Bagheera, la pantera, se reunieron y comenzaron a hablar de Mowgli. Los bebés humanos son muy inteligentes. Vamos a tratarlo como un niño de la selva. Baloo y Bagheera, ustedes lo protegerán y le enseñarán las reglas de la selva, dijo Akela. Los años pasaron rápido. Baloo el oso era muy atento con su nuevo estudiante. Él le enseñó a buscar frutos secos y miel y a escalar los árboles. Mowgli escuchaba las enseñanzas del oso con mucha atención. Todos los días se subía a un árbol más alto y comenzó a alimentarse por sí mismo. Baloo también le enseñó a comprender los sonidos de la selva. Estaba orgulloso de su alumno. Mowgli corría muy rápido y nadaba muy bien. Y Bagheera le enseñó cómo identificar las trampas que los seres humanos hacían para los animales y la forma de evitarlos. Un día, un cachorro de lobo se topó con una de estas trampas. Shere Khan, el tigre, quería cazar este cachorro de lobo y hacerlo su almuerzo. Pero Mowgli actuó antes que el tigre, salvando al cachorro de la trampa. Shere Khan, el tigre, había perdido una vez más. Baloo también le enseñó a Mowgli unas palabras mágicas que podía utilizar cuando hubiera un peligro en la selva. En un tiempo muy corto, Mowgli aprendió estas palabras de memoria. A Mowgli ningún animal de la selva le hacía daño. Al darse cuenta de que no iba a ser capaz de atrapar a Mowgli solo, Shere Khan se fue junto a los Banderlogs, que eran los animales más peligrosos de la selva, y les habló de Mowgli. Si Mowgli nos enseña todo lo que sabe, vamos a ser los animales más sabios de la selva. Un día, cuando Mowgli estaba haciendo un refugio para protegerse de la tormenta, los Banderlogs estaban escondidos mirándolo. Y ellos decidieron secuestrarlo cuando llegara la oportunidad. Al atardecer, Mowgli fue secuestrado por 2 monos y llevado a las colinas donde la selva estaba en su punto más grueso. El niño se encontró en el medio de los Banderlogs. Cuando Mowgli se dio cuenta de que había sido secuestrado por los monos, comenzó a pensar que tenía que hacérselo saber a Baloo y Bagheera. De repente, se dio cuenta de Chil, el buitre, volando por encima en el cielo. Se acordó de las palabras mágicas que Baloo le enseñó. Somos de la misma sangre, tú y yo. Al oír estas palabras, el buitre Chil inmediatamente se dio cuenta de que Mowgli no era un extraño y que él estaba en problemas. ¡Soy el pequeño Mowgli! ¿Puedes decirle a Baloo y a Bagheera que estoy secuestrado? Por supuesto que sí, Mowgli, contestó Chil el buitre y voló para entregar el mensaje a los amigos de Mowgli. Los Banderlogs llevaron a Mowgli a su cueva fría en la ciudad mono.
Este lugar era un lugar en la selva profunda que el ser humano hace años había abandonado. A pesar de que Mowgli trató de huir, los Banderlogs eran superior en número y lo atraparon. Cuando Baloo y Bagheera se enteraron del secuestro de Mowgli, le preguntaron a Kaa, la serpiente gigante, si podía ayudarlos. Y todos juntos fueron a la ciudad mono y se escondieron detrás de una estatua gigante. Desde su escondite pudieron ver a Mowgli y a cientos de monos que lo rodeaban. Esperaron el momento perfecto para tomar a Mowgli y salir de allí. Y cuando fue el momento adecuado, Kaa dijo: «¡Ahora! ¡Vamos!». Bagheera silenciosamente se trasladó para atrapar a los monos. Luego empezó a golpear a los monos que rodeaban a Mowgli con sus poderosas garras. Los Banderlogs corrían gritando de miedo. Y uno de ellos llamó a los demás en busca de ayuda. De repente Bagheera estaba rodeado de un montón de monos. Algunos otros monos agarraron a Mowgli y lo pusieron en una habitación con paredes cerradas. Mowgli oía a Bagheera luchando con los monos y recordó el almacenamiento de agua bajo las ruinas de la ciudad. Él sabía que los monos tenían miedo del agua. ¡Bagheera! ¡Corre y salta en el agua! Bagheera corrió y saltó directamente en el agua. Baloo también fue atacado por los monos. Ellos comenzaron a pelear y Baloo golpeaba a los Banderlogs con sus garras delanteras para protegerse. Estaba haciendo todo lo posible, pero había demasiados Banderlogs. Era imposible que Baloo luchara solo contra ellos. Y Bagheera, observándolos desde el agua, se sentía muy mal porque no podía ayudar a su amigo. Cuando Baloo estaba luchando con los monos, de repente salió Kaa. Cuando Kaa comenzó a golpear a todos los monos con la cola gigante, los monos se escaparon por el miedo. Los monos tenían mucho miedo de Kaa. Ninguno de ellos podía enfrentarse con ella en una pelea. Así que cuando empezaron a huir en las profundidades de la selva, Baloo fue finalmente libre. Pero cuando Kaa abrió la boca y sopló, todos los monos se detuvieron. Las voces de repente se fueron y quedó todo tranquilo. Aprovechando esta oportunidad, Bagheera saltó del agua. Mowgli gritó desde la torre en la que estaba atrapado: ¡Estoy aquí! ¡Atrapado en la torre! Kaa balanceó su poderosa cola y logró derribar las paredes de la torre, liberando a Mowgli. Baloo lo abrazó con amor. ¿Estás bien, Mowgli? Sí lo estoy, pero estoy muy hambriento y cansado. Todos ustedes han arriesgado sus vidas para salvarme. Gracias desde el fondo de mi corazón. Mowgli también estaba muy feliz de ver a Kaa a su lado. Te debo la vida, Kaa. Gracias. Mowgli, Baloo y Bagheera se despidieron de Kaa y se fueron a sus casas. Shere Khan, el tigre, se dio cuenta de que nunca podría perjudicar a alguien que tenía amistades tan poderosas y se movió de nuevo a las profundidades de la selva para no volver jamás. Pasó mucho tiempo y Mowgli creció hasta convertirse en un hombre joven. Un día fue cerca del pueblo donde vivían los humanos y se encontró con una mujer que de inmediato lo reconoció. Se dio cuenta de que él era el hijo que fue secuestrado por un tigre hace muchos años y dejó al niño que llevaba en los brazos de Mowgli. Mowgli estaba muy sorprendido porque este pequeño que lo estaba mirando se parecía mucho a él cuando era niño. Pero entonces también se dio cuenta de que este niño era su hermano y la mujer era su madre. Baloo, Bagheera y Kaa estaban viendo todo. A partir de ahora estarás con tu familia, Mowgli. Siempre que nos necesites. Tú sabes las palabras mágicas. Tú eres nuestro hermano. No olvides lo mucho que te amamos. Adiós, querido Mowgli. Sus queridos amigos despidieron a Mowgli. Mowgli y su familia vivieron felices para siempre, pero él nunca olvidó a los que lo criaron, a su familia en la selva.
Érase una vez que vivió una familia no muy lejos de donde vivimos todos. La familia Darling. La querida familia tuvo 3 hijos. Sus nombres fueron Jan, Michael y Wendy. Wendy siempre le decía a mamá cómo Peter siempre tocaba la flauta en su habitación. Su madre siempre decía que estaba imaginando cosas, pero no pudo evitar ver las hojas de árboles en su habitación, lo que siempre la confundió un poco. Wendy siempre decía que las hojas se caían de la ropa de Peter Pan. Una noche, cuando sus padres salieron por la noche, los niños se quedaron solos en casa y cuando tuvieron sueño, todos se fueron a dormir. Peter Pan entró silenciosamente en su habitación y comenzó a buscar las hojas que había dejado atrás. En ese momento, Wendy se despertó. Peter Pan, te estaba esperando. Nadie me creería que eres real. Wendy le devolvió las hojas que había estado escondiendo para Peter. A ella realmente le agradaba Peter y entonces cosieron sus hojas en su ropa. Wendy, ¿quieres que te cuente una increíble historia de aventuras? No quiero escuchar sobre una aventura. Quiero vivir una, Peter Pan. Justo en ese momento, la pequeña hada amiga de Peter, Campanita, entró por la ventana. Bueno, por supuesto. Sabía que estarías aquí. ¿Estás preparándote para una nueva aventura sin mí? Sabes que no es posible que haga nada sin ti. Wendy despertó a sus hermanos. Sus hermanos miraron a Peter Pan y a Campanita con gran confusión. Bueno, ¿están listos para volar? Campanita dispersó su polvo de hadas y se fueron flotando en el aire y todos juntos salieron de la casa. Los niños se dirigieron hacia la tierra de nunca jamás. Después de un largo viaje, llegaron a la tierra de nunca jamás y allí estaban. Las sirenas, animales salvajes, indios, piratas y niños perdidos estaban ahí también. Entre todos ellos estaba el más peligroso de ellos, llamado Capitán Garfio. Capitán Garfio era el enemigo de Peter Pan. La razón de esto fue, ya que una vez mientras peleaban, Peter le cortó el brazo y un enorme cocodrilo se lo comió. Junto con su brazo también se tragó su reloj y debido a esto, el cocodrilo siempre hacía un ruido de tic-tac. Entonces el Capitán Garfio siempre sabía si el cocodrilo estaba cerca, por el sonido. Cuando miró a su alrededor con sus binoculares en la cubierta, el Capitán Garfio vio a Peter Pan y a los niños mirándolo desde lo alto de una colina. Inmediatamente ordenó a los hombres que dispararan los cañones. Fue muy difícil para Peter Pan y los niños alejarse de los cañones. Campanita, lleva a los niños a algún lugar seguro. Me ocuparé de Garfio. Campanita estaba muy celosa de Wendy, por esto quería alejarla de Peter Pan. Con algunas excusas, dejó a Wendy en la colina y se llevó a Jan y Michael a un lugar seguro en la playa. Los niños perdidos que vivían en la isla vieron a Wendy desde lejos y pensaron que ella era una enemiga. La hirieron. Al mismo tiempo, Peter Pan estaba peleando contra el Capitán Garfio. Pero al ver reaparecer al cocodrilo que había mordido su brazo, Garfio huyó asustado. ¡Ah! Mientras Peter Pan regresaba, vio a Wendy tendida en las rocas herida, y él estaba muy molesto. Y los niños perdidos se arrepintieron mucho cuando se dieron cuenta de que la niña a la que habían herido era la amiga de Peter Pan. Te había dejado a cargo de los niños. Campanita lo sentía mucho. Ella también se dio cuenta de que lo que hizo estuvo mal. Lo siento, Peter. Esto nunca volverá a suceder, lo prometo. Los niños perdidos hicieron un hermoso hogar para Wendy y sus hermanos.
Por la noche todos dormían en la casa debajo de los árboles, escuchando las historias de Wendy. Y Peter Pan mantenía la guardia frente a la casa. Un día, cuando descansaban sobre las rocas, vieron a los piratas acercarse. Los piratas tomaron como rehenes a la hija del jefe indio. Peter Pan y los muchachos fueron a salvar a la hija del jefe. Y hubo una gran batalla entre ellos y los piratas. Al final, salvaron a su hija y la trajeron al jefe. Después de ese día, los indios, Peter Pan y los niños perdidos se hicieron muy amigos. De hecho, el jefe ordenó a 2 de sus mejores hombres en el comando de Peter Pan para proteger a los niños. Por supuesto, el Capitán Garfio estaba furioso por esto. Algún día voy a ganarle a Peter Pan y no podré escapar. Una noche, cuando Wendy comenzó a contar la historia de su familia, Peter se dio cuenta de lo mucho que ella y sus hermanos echaban de menos su hogar. Entonces, él les dijo que podían regresar si querían, pero que él quería quedarse. Cuando todos estaban empacando para el largo viaje, fueron atacados por los piratas. Los piratas atraparon a los niños después de que les tendieron una trampa a los indios y los capturaron. Peter Pan estaba durmiendo en casa sin saber todo lo que les había pasado a los chicos. El Capitán Garfio lo vio durmiendo. Pero no pudo abrir la puerta de la casa del árbol de Peter Pan. Aún así, vertió el veneno en la botella que llevaba debajo de la puerta, causando que Peter Pan durmiera durante horas. Peter Pan durmió un día entero. Y cuando despertó, Campanita entró para contarle todo lo que había sucedido. Y así Peter Pan y Campanita salieron a rescatar a los niños. Cuando llegaron a la Roca Feliz, la sede de los piratas, vieron que no había ningún pirata en guardia. Y cuando se acercaron al otro lado de la roca, quedaron impresionados por lo que vieron. Wendy, Jan, Michael y los niños perdidos estaban todos atados a las urnas y el Capitán Garfio estaba sosteniendo una antorcha en llamas. Di tus últimas palabras. Al ser la hermana mayor, Wendy comenzó a hablar. Queridos amigos, mis últimas palabras para ustedes serán las palabras que sus madres reales les habrían dicho. Si estuvieran aquí, les hubieran dicho que no tengan miedo y sean valientes para enfrentar su muerte. No tengan miedo, la bondad siempre gana, siempre. El Capitán Garfio se enojó mucho con las palabras de Wendy. Entonces la llevó al bote y la ató al poste grande. En ese momento, Peter Pan y Campanita se acercaron para salvar a los niños. Al mismo tiempo, los indios y su jefe vinieron a ayudar. Esto alegró mucho a Peter Pan porque con su ayuda rescataron a los niños. Era la hora de buscar a Wendy. Peter Pan y los niños perdidos subieron al barco del Capitán Garfio, donde solo quedaban unos pocos piratas. Y cuando se dieron cuenta de que los golpearían, saltaron del barco. No podrás escapar, Garfio. ¡Ríndete! Peter Pan y los niños perdidos comenzaron a atacar al Capitán Garfio, empujándolo a caminar hacia atrás. Y de repente escuchó el único ruido al que más temía. Cuando el Capitán Garfio miró hacia atrás, con miedo vio al cocodrilo esperando a que cayera al agua. ¡Ayuda! En un instante corrió hacia el otro lado del bote, saltó y comenzó a nadar tan rápido como pudo. Peter Pan y los niños perdidos comenzaron a reír. Desde ese momento, el barco de Garfio le pertenecía a los niños perdidos y su capitán era Peter Pan. La tripulación está lista, Capitán Peter. ¡Listos para zarpar!
Los muchachos desataron las cuerdas y las velas se elevaron con mucha fuerza. Campanita, llévanos volando a la casa de la familia Darling. Los niños estaban muy contentos de escuchar que Wendy, Jan y Michael se iban a reunir con sus padres, a quienes echaban tanto de menos. Cuando Campanita roció el polvo de hadas, de repente el barco se elevó en el aire y comenzó a volar en el cielo. Wendy estaba inquieta por llegar a casa y contarle a sus padres todo sobre Peter Pan, Campanita y la tierra de nunca jamás. Desde aquel día, la tierra de nunca jamás iba a ser su segundo hogar y Peter Pan, su mejor amigo.